gutxi gora bera zure ibilbidea jarraitzen, afizionatu mailan lortzen ari zinen lorpenen guztiak ikusten, lortzen zenitun garaipenak eta txapelketak eta pizkanaka ikusi dugu nola salto egin duzula profesional mailara. Beti oso zaila da salto hori egitea, baina gero egia esan da lehenengo urte batean edo 8 hilabetetan lortu egin duzuna lortzea benetan izugarria da eta zoriontzeko modukoa. Además, estamos especialmente contentos desde el Ayuntamiento de Irún porque algunos de esos logros se han conseguido en el frontón Urantzu, ¿no? En nuestro frontón, en nuestra ciudad. Te vimos debutar ahí como profesional, que eso creo que fue un lujo para todos los aficionados pelotazales. Pudiste disputar tu primera final como profesional en el Urantzu, aunque esta vez no te dio tanta suerte porque no conseguiste la txapela en el 4,5, pero luego en ese segundo intento en el manomanista, en un frontón mítico como el Labrit, has conseguido la txapela y no hacía falta más que escuchar la transmisión, ¿no? del partido y escuchar a Euskitze y Abel, ¿no? Como hablaban de tus virtudes para saber de qué manera ganaste la final y lo merecida que es esa txapela. Así que berriro zorionak y ahora como ambiciosos que somos todos y todas, queda el siguiente salto, ¿no? Disputar ya campeonatos de la Serie A y seguro que Irún y el frontón va a volver a ser tu casa y esperemos, hablaremos también con las empresas, ¿no? Para que algún partido de Unai ya en ese salto también de categoría pueda ser en Irún, con toda la afición irundarra animándote. Berriro ere zorionak lortu duzunagatik, ez da batere erreza, gainala finala irabazi zenuen bezala irabazita, oso pozik gaude hemen txapela Irunen edukitzeagatik. Norbaitek esango digu orain dela agian 80 urte norbaitek zehose irabazizula, baina profesional mailan eta pilota munduan dagoen bezala dagoela, zu izan zara Irunera ekarri duzun lehenengo txapela, beraz berriro ere zorionak. Hoy, Unai, eres un motivo de orgullo para nuestra ciudad, porque ya formas parte de la historia deportiva de Irún. Lo comenzaste a hacer cuando diste ese salto que comentaba Borja a la pelota profesional en nuestro frontón en el Urantzu, pero ahora desde luego lo eres mucho más como campeón manomanista de la Serie B. Entonces, desde luego, desde el Ayuntamiento de Irún te queríamos felicitar, porque como digo, ya formas parte de esta historia tan extensa que tenemos en la ciudad, de deportistas que demuestran algo que tú también demuestras perfectamente, que con compromiso y con esfuerzo se puede llegar muy lejos. Compromiso y esfuerzo, porque estoy segura que para un zurdo tener que también entrenar con la diestra tiene que ser muy complicado, pero al final lo tuyo demuestra no solamente amor hacia el deporte, amor hacia la pelota, sino, como decía, ese compromiso y esa dedicación y ese esfuerzo que te ha permitido tener al final una carrera, lo que llevas de profesional, fulgurante. Hace 8 meses escasos te veíamos debutar como profesional y 8 meses después te vemos ganar la Serie B manomanista. Gure laguntza izango duzu, gure babesa. Desde luego, desde el Ayuntamiento, desde ese comienzo te hemos querido acompañar, te seguiremos acompañando, porque además la pelota siempre ha formado parte de nuestra historia. Tenemos un frontón histórico, un frontón que cuando hicimos las obras teníamos muy claro que tenía que seguir teniendo ese frontis centenario, porque así nos lo decían y seguro que tú puedes dar buena fe de ello, que tiene unas características especiales que le hacen único y sin duda después de la reforma del frontón Urantzu podemos decir con orgullo que hemos vuelto a dar un salto en la
la pelota y a todo ese mundo tan pelotasale que existe en nuestra ciudad, pues nos vemos ya no solamente el 1 de julio cómo se llena el frontón, sino como tú también, junto con el nuevo frontón, has conseguido reactivar y reanimar toda esa afición. Así que es que ricasco, no me quiero alargar mucho más que felicitarte de corazón y que aquí estaremos y efectivamente te seguiremos en los campeonatos que ya hemos comenzado, que ya comienzas de verano, pero sobre todo seguiremos con toda tu carrera profesional. Netzako oso polita da, ja ibilbide oso polita nahi zeukitzen ere bai, baina bueno, aurre bai dena netzako oso polita da eta garrantzitsu ere bai. Eta bueno, netzako ere bai, partido oso importantea gai naiz joatzen hemen Irunen eta ere bai eskertzeko da, ze seguro esfortzu handia egiten nahi zeatela neregatik, eta bueno, ni behintzat nere kasuan oso pozik. Azkenean ja debutatu alizatea hemen, debutatzea asko da, baina hemen ilusio handiagoa ematen du, eta netzako ere bai oso garrantzitsua. Eta gero gainera, txapelketako partidu oso importantea gai naiz hemen joatzen, suertare bai naiz eukitzen, ze adidez lauterdikoan finala jarrita zegoen, baina oraindik txapelketa hasiera zen, eta helburu horrekin jogatu nun txapelketa, jakinda zaila zela, baina horreki bai indar berezi bat ematen du, eta binakako ere bai hemen jogatu nun, jornada bat, eta gero semifinalare bai, beti finalari garrantzi ematen da, baina semifinala irabazi gabe finalik ez dago. Eta azkenean hemen joatzen eten bakoitzero kriston giroa egoten nahi da, eta netzako ere bai eskertzea da hemen jokatu alizatea, eta gainera giro horrekin. Eta hortaz aparte, momentu zibilbide hasiera oso nahi zeukitzen, gero askotan kostatzen da nahiz eta urte batzuk eman profesionaletan finaleta irista eta txapelak lortzea, eta nire kasuan hasieratik nola ide izaten, eta netzako hau polita da ze txapela lortu, baina lauterdiko ere bai recuerdo iguala dakat, ilusio iguala intzian nahiz eta finala galdu, baina azkenien finala hemen jogatzea toi nahiz eta ez irabazi, netzako oso garrantzitsua izan zen ere bai eta oso pozik.